Bueno, entonces revisando, cuando nosotros generamos formularios así de forma que se comportan de forma dinámica, lo que tenemos que definir es un campo que va a generar el evento de esas apariciones o desapariciones de nuevos campos. Eh, Tenemos que definir también los campos que van a aparecer o desaparecer cuando se cumplan esas condiciones. Y tenemos que verificar cuáles son esos valores. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Primero definimos en el formulario los campos que se van a utilizar para esas interacciones, el campo que va a ser manipulado por el usuario para generar los eventos de aparecer o desaparecer los campos, y los campos que van a aparecer o desaparecer. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para esa primera condición, para una segunda condición y una tercera condición. Entonces, nuevamente, damos clic en el icono que aparece en la parte superior de crear nuevo registro. Damos clic luego en la opción Conditions. Y aquí vamos a definir la segunda condición. Entonces, segunda condición. Aquí vamos a elegir nuevamente el campo que se va a afectar cuando la condición se cumpla. En este caso vamos a escoger se cumple la segunda condición, que fue el campo que yo definí acá. Este campo se cumple segunda condición, que es mostrar precisamente este campo text area, y le vamos a decir que se muestre listo. Ahí ya definimos cuál es el campo que se va a mostrar cuando se cumpla la condición. Ahora vamos a definir la condición como tal. Entonces, crear la nueva regla, crear nuevos rules. Aquí nos aparece la cajita para definir esa condición. Le vamos a definir un título. En este caso le vamos a poner segunda. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Luego escogemos el campo que va a lanzar ese evento. En este caso también va a ser el mismo campo prueba de condiciones que habíamos cogido para la primera condición, y vamos a definir qué se debe cumplir para que este evento se genere. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a mirar si contiene el valor. Aquí nos pregunta, nos notifica que va a cambiar el formulario. Se recarga, me guarda los cambios. Vuelvo a ingresar entonces a la regla que yo definí, y aquí vamos a especificar el valor que va a escoger el usuario para que se genere el evento. Entonces, en este caso va a ser el valor segunda, que es precisamente el valor que yo definí acá. Entonces tienen que cumplirse este valor acá. Entonces aquí voy a definir esto y le voy a dar en guardar error. Ahora bien, si nosotros recargamos aquí nuestro formulario, entonces ya el estado inicial del formulario va a ser que ni el campo primera condición ni el campo segunda condición se van a mostrar inicialmente, sino que se van a mostrar dependiendo del valor que yo escoja en este selector. Entonces, si yo escojo segunda, entonces el formulario se me recarga y se me muestra el campo de segunda condición. Ahora bien, en algunos casos es posible que dependiendo de alguna opción que escoja el usuario en un selector, necesitemos que se oculte una opción disponible en nuestro formulario para las demás opciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer con la tercera condición. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestra interfaz de administración y vamos a crear una nueva condición. Hasta ahora lo habíamos hecho utilizando el icono que aparece en la parte superior,
pero cuando ya tenemos condiciones creadas dentro de alguna de nuestras páginas, también lo podemos hacer utilizando el icono que aparece en la parte superior de la tablita correspondiente al tipo de registro que estamos creando, en este caso condiciones. Entonces le vamos a dar clic acá en nuevo registro y vamos a definir la tercera condición. Entonces, tercera condición. Aquí vamos a escoger nuevamente el campo que se va a ver afectado cuando se genere este evento. En este caso vamos a escoger este campo de acá, que es el que definimos aquí. Se cumple tercera condición. Escogemos ese campo y le vamos a decir que se oculte. Entonces inicialmente va a aparecer en el formulario, pero cuando el usuario escoja la regla que nosotros vamos a definir acá, se va a ocultar ese campo. Entonces, listo, vamos a dejar allí y vamos a crear la regla que vamos a pedir que se cumpla para que se genere este evento. Entonces aquí nuevamente escogemos la cajita, definimos aquí la regla, entonces tercera, y le vamos a decir que se lance, que esta condición se lance cuando el usuario manipule el campo prueba de condiciones y cuando ese campo contenga el valor, cuando el usuario coja el valor de ese campo que se cumpla con esta condición. Entonces, cuando el usuario escoja el valor tercera, que es el que está acá, escoja el valor tercera, entonces me oculte este campo. Entonces, aquí le vamos a dar en guardar y cerrar. Si nosotros recargamos acá, entonces vamos a tener aquí que si yo escojo la opción tercera, el campo se cumple tercera condición, se oculta. Si yo escojo alguna de las otras, entonces el campo va a estar disponible, pero cuando yo escoja la opción tercera, ese campo se va a ocultar. Entonces, de esta forma nosotros podemos generar formularios un poco más interactivos que nos permitan resolver ciertas necesidades que nosotros tengamos. Si nosotros queremos quitar alguna de esas condiciones, entonces nuevamente vamos a nuestra interfaz de administración, ingresamos a la página en la que las habíamos creado. Desde el modo lista vamos a tener este listado acá así y aquí podemos eliminar las condiciones que ya no vayamos a utilizar. Entonces, si por ejemplo yo quito esta segunda condición, él de una vez me quita la regla que estaba asociada con esa segunda condición. Si yo voy acá y recargo mi formulario, entonces ya el campo se cumple la segunda condición, va a estar siempre disponible ahí en el formulario, puesto que ya no hay ninguna condición que lo afecte, entonces siempre va a estar disponible independientemente de si escoja una u otra opción. Entonces siempre va a aparecer ese campo allí y se cumple la condición. Eso es, pues se puede ir probando qué más opciones tiene y mirando qué características nos ofrece más esta extensión.